¿Cuándo empezaron los problemas del PSDG? Bueno, los problemas yo creo que desde el gobierno de Zapatero, efectivamente yo creo que ha faltado dirección en el partido, ha faltado liderazgo y ha faltado disciplina. Y claro, esos tres aspectos juntos pues ha dado lugar a lo que ha dado lugar. ¿Y aquí en Galicia? Aquí en Galicia igual, es decir, es una repetición. En Galicia es una repetición de lo que hay a nivel de Estado. Es que hay que considerar que, por ejemplo, la salida de Touriño no se gestionó bien por parte del PSDG. Bueno, evidentemente aquel día pues nos teníamos que haber puesto todos enfermos y no haber acudido ninguno al Congreso, donde realmente eliminamos a un candidato, a un compañero, que había demostrado que que podía gobernar la comunidad autónoma, que además había articulado perfectamente el Partido Socialista. Hay que darse cuenta que de aquella el partido no tenía los problemas que tiene ahora, ejercía un auténtico liderazgo y bueno, pues esa prisa que a veces tienen algunos compañeros de ocupar los cargos pues nos llevó a esa situación, ¿no? ¿Quién manda hoy en el PSDG? Nadie. En teoría, los militantes. En teoría, los militantes. Pero los militantes son precisamente... La vez que han querido pronunciarse o se ha intentado que se pronunciaran, como últimamente, pues no ha habido esa posibilidad. Se cercenó esa posibilidad, pero bueno, en todo caso, siempre los partidos deben mandar los militantes. Pero en estos momentos, ¿seguro que mandan los militantes en el PSOE? Porque tenemos la sensación contraria, de que hay quien quiere convocar a los militantes y no... No, en este momento no manda nadie. En este momento hay una gestora, en teoría, que está gestionando el partido, pero bueno, no tiene la legitimidad que puede tener cuando hay un congreso y se elige una ejecutiva, ¿no? ¿Pero usted es partidario de convocar ya a la militancia? Bueno, yo soy partidario yo milito en un partido en que realmente no es asambleario. Tiene unas determinadas condiciones y hay unos órganos que entre congresos que son los que deciden las cuestiones, por lo tanto no somos asamblearios. Ahora sí soy partidario de que en el próximo congreso evidentemente haya, para cuestiones muy importantes, realmente se consulte a la militancia, ¿no? ¿Pero qué papel cree que está jugando Abel Caballero? Bueno, pues yo creo que está jugando un papel que en su día lo jugó Paco Vázquez en el PSOE, pero claro, es una mala copia. Es decir, en ese sentido no tiene nada que ver la situación que se vivía en la época de Vázquez, que era una situación parecida de tratar de imponer continuamente sus planteamientos a la situación actual, ¿no? Es decir, Paco pues posiblemente tenía liderazgo, tenía unos criterios ciertamente razonables y bueno, era cuando se negociaba, pues realmente llegábamos a acuerdos. Yo el talante de Abel Caballero no lo veo como el de Paco Vázquez y desde luego no estaría de acuerdo en la imposición por parte de una gestora, por parte de Abel Caballero, ¿no? Pero ¿teme que se imponga finalmente Abel Caballero, teniendo en cuenta que tiene un poder real, teniendo en cuenta que es el alcalde de la ciudad de Vigo, con una mayoría absolutísima? ¿Le tiene miedo a Abel Caballero? No, miedo político, evidentemente no lo tengo, porque creo que no representa la mayoría del partido, de los militantes, y creo que la gestora en Madrid no va a tomar esa decisión. La gestora de Madrid, de hacer el cambio en la gestora actual, yo creo que va a contar con todos los sectores del partido para tener una gestora que represente en general a todos los militantes y no solo a una parte, ¿no? Llegó a decir que la división en el Partido Socialista era tan profunda que o se alcanzaba un pacto interno o el PSOE desaparecerá. Dijo esto con esta contundencia. ¿Esta posibilidad, este riesgo, sigue encima de la mesa? Pues yo creo que sí, que sigue, no ha cambiado, no ha variado mucho las circunstancias desde cuando yo lo dije al día de hoy. Y por lo tanto lo sigo manteniendo. Es decir, o hay un pacto interno o si no, yo creo que al final desaparecerá.
y creo que es necesario, imprescindible. Por eso me niego a pensar que la Ejecutiva Nacional Gallega va a imponer a Abel Caballero como candidato o a alguien que represente solo al sector de Abel Caballero, ¿no? ¿Hay gente que está trabajando más en clave personal que en clave de partido? Sí, eso lo vemos, bueno, en general, últimamente lo hemos visto en bastantes ocasiones, ¿no? Y yo creo que hay que hacer todo lo contrario. Yo creo que hay que demostrar, como demostramos algunos que nos presentamos a unas elecciones primarias en este partido, como al final las elecciones primarias, pues somos amigos, seguimos colaborando, seguimos trabajando y no nos hemos destruido. Por ejemplo, cuando yo me presenté a las primarias no pasó nada, éramos 2 candidatos, es más, yo propuse que estuviera en la gestora, por ejemplo, mi rival en aquella ocasión, ¿no?, que era el alcalde de Orso. Y aquí es todo lo contrario, es decir, cuando se pierde, cuando hay un rival, una votación, etcétera, parece que tenemos que echarlo del partido, no puede representar a nadie, es decir, es digamos que es un sinsentido lo que está ocurriendo, ¿no? Por cierto, ha dicho también que tiene un problema orgánico y un problema ideológico también. Esta es una cosa que se le pregunta mucho al Partido Socialista en estos momentos. ¿En qué sector ideológico estaría? ¿El PSOE es un partido de izquierdas? ¿Es un partido de centro-izquierda? ¿Tiene que definir en qué sitio está? Yo creo que somos un partido de centro-izquierda, es decir, que yo me sitúo por lo menos en esa línea, ¿no? Es decir, creo que ahí nos podemos identificar perfectamente el 90% o 99% del partido y posiblemente lo que a veces estamos intentando es ocupar otros espacios que no corresponden, y hay otros partidos que han surgido últimamente pues que deben ocupar ese espacio electoral. Pues bueno, como es una situación excepcional, efectivamente, y la crisis es tan profunda en el partido, aunque yo soy partidario y coincido plenamente contigo en la idea de que debe ser provisional la gestora, en esta situación hemos llegado a tocar tal fondo que yo casi en este momento prefiero que haya un impasse un poco más amplio, hasta junio aproximadamente, para que realmente haya un congreso y podamos discutir con el sosiego y la tranquilidad necesaria para llegar a ese congreso y que sea un congreso de la unidad, de la pacificación del partido y de que ahí salga reforzado las ideas de ¿Congreso del partido. o refundación? Porque hay quien habla de refundación. Bueno, yo creo que no hace falta refundar el partido, yo creo que debe haber un congreso donde realmente hay cosas que hay que cambiar y que tenemos que cambiar, porque la sociedad ha evolucionado, porque nos hemos quedado, porque en este momento posiblemente pues las recetas que en algunos casos dábamos pues no valen, y en otros casos pues incorporar y adelantarnos un poco a los tiempos que van a venir. Y el partido siempre fue, bueno, un partido que analizó bien la situación, que llegó a plantear debates interesantes, no solo en España, sino en Europa, y realmente en eso pues hemos dejado el espacio a otros y nos hemos dedicado a pelear entre nosotros. Por lo tanto, yo creo que el partido tiene capacidad para hacerlo, y yo esperaría, yo en este momento, así como al principio defendí que debía haber un congreso inmediatamente, en este momento posiblemente creo que necesitamos calma, reflexión, a lo mejor pelearnos un mes más. Yo no me siento que en absoluto bien con la situación que se está planteando en Coruña. Es verdad que nos cogió a todos con el pie cambiado y posiblemente sin estrategia ante lo que ocurrió en una serie de ciudades de ganar en las mareas las elecciones. Yo creo que bueno, pues no, el partido no tenía estrategia ante esa situación y cada uno actuó un poco por libre, es decir, y vemos las situaciones diversas que se han producido, no solo en Galicia, sino en el resto del Estado. Por lo tanto, no había estrategia del partido, no había postura. Lo único que había es, bueno, vamos a facilitar el gobierno de la izquierda, sin más. Y en unos pues se pactó, en otros no se pactó, y aquí pues se optó por dejar hacer, ¿no? Y luego después es evidente que cuando uno tiene minoría, yo he tenido minoría y he gobernado sin problema ninguno en el ayuntamiento, hombre, con más dificultades y tal, y a veces no he podido hacer lo que yo quería hacer porque tenía que pactar, pero hemos sacado el municipio adelante. Y yo creo que aquí también se puede hacer exactamente lo mismo. Yo creo que hay, bueno, pues un poco en ese sentido falta experiencia por parte del gobierno en negociar estas situaciones, y luego después, pues yo creo que evidentemente Coruña puede ser perfectamente igual que los demás sitios donde se puede gobernar en coalición o se puede gobernar con pactos puntuales. Claro, para que tu partener pues te pueda apoyar hay que facilitar los papeles. Es decir, lo que no se puede es pretender apoyar siempre
las cuestiones cuando no se facilita la documentación o cuando se modifica de un día para otro o cuando no se tienen las ideas claras. Yo creo que ahí en ese sentido es verdad que mis compañeros a veces se sienten un poco ninguneados, ¿no? Sí, bueno, pero es que él ya lo dijo, que no tocaba, que no era el momento. Y ni el Partido Popular ni el presidente Feijóo creo que tiene ahora mismo en la cabeza la clave de la sucesión. Creo que él ya ha dicho que su objetivo principal era la creación de empleo y consolidar la recuperación. ¿Pero cuándo debería empezar a pensar en la sucesión, entonces? No sé, eso... pero ya te digo, no está ahora mismo en eso, no está ahora mismo en eso. Yo creo que este gobierno y su configuración, su composición, hay que verlo yo creo que en otras claves. La primera es la de que no se pierda ni un solo minuto y se pongan ya a trabajar los consejeros, que no se pierda tiempo en elaborar gabinetes, que no se tengan tiempo en impulsar la consellería, que ya sepan cómo funciona. Y por otro lado hay que tener en cuenta que los presupuestos de 2017 tienen que elaborarse ahora, es decir, es el primer cometido. Para eso pues es muy importante también la experiencia. Quiero deciros que Feijóo nunca dio ni una sola clave sobre su posible sucesión, ni siquiera cuando parecía más que probable que fuera a estar solo 8 años en el cargo. Claro, ¿no? pero Decir, eso es que hay quien considera que eso no lo está haciendo bien. Bien, pero son estrategias opinables. Yo creo no, pero ¿tú crees que sí? Yo no conozco a ningún líder que estando en el poder y recién ganadas unas elecciones diga al día siguiente, fulano de tal va a ser mi sucesor. Fraga en un momento determinado nombra a 2 vicepresidentes. Cuando ya estaba en la puerta de salida con las 2 muletas. Pero vamos a ver, creo que ha quedado claro que esta va a ser la última legislatura de Alberto Núñez Feijóo. Yo he aprendido que... Como la otra vez. Bueno, ya, o sea, ¿no tenéis claro que esta será la última legislatura? Yo tengo claro que además va a tener un hijo. Bueno, a mí me encantaría llevarle la contraria y intentar convencerle justo de lo contrario. Que acaba de irse de aquí ahora mismo, en la primera entrevista que yo le hice en el año 99, el titular era "Esta es mi último mandato", en el año 99. Estamos en el 2016, es decir... Yo creo que no hay ningún político que, aunque piense muchas veces en irse, luego al final siempre se lo pide el partido, se lo pide el pueblo, se lo piden los vecinos, se lo pide todo el mundo y al final pues surgen una serie de imponderables. Feijóo estuvo ya muy próximo a irse en esta ocasión, ¿no? ¿Quién? Feijóo. Sí, pero no se ha ido. Quiero decir, y la próxima vez pues seguramente también estará muy próximo a irse y a lo mejor se va. Dependerá de lo que suceda también en Madrid, con Rajoy, etcétera, etcétera. En cualquier caso, Pablo, ¿tú cómo interpretas este continuismo total, como decía? Bueno, lo interpreto en clave de que Feijóo, en fin, su victoria política en las últimas elecciones ha sido de tal intensidad que se encuentra en una situación privilegiada para poder hacer eso, ¿no? Es decir, Feijóo tiene la enorme ventaja de la que prácticamente no cuenta, con la que prácticamente no cuenta ningún político en el mundo, por lo menos democrático, de que no tiene oposición real, ¿no? Es decir, la oposición está tan fragmentada en este momento y tan cocida en su propia salsa que Feijóo puede estar mucho tiempo en una situación de interinidad absoluta. Ni siquiera presiones dentro del propio partido, porque también yo supongo que la constitución de un gabinete también tiene que pasar por... porque se ha comentado mucho en los off the record y fuera de... se ha comentado mucho de consejeros, conselleras que podían saltar, que se ha llegado a publicar algún nombre. Es que se ha llegado a publicar algún nombre. Feijóo tiene un estatus... Feijóo tiene una ventaja política también muy importante, que es que se parte de la base de que en el momento que quiera dejar Galicia, que yo no sé si eso va a suceder, como dice Fran, bueno, hubo un momento en que sí, parecía que podía dar ese salto, ¿no? El salto a Madrid, yo creo que es claro y meridiano que la ambición política de Feijóo está en Madrid más que en Galicia, ¿no? Pero en este momento su situación es tan cómoda aquí en Galicia que no tiene ninguna presión de ningún tipo por parte de nadie, ni fuera ni dentro de su partido. Sus circunstancias personales también han cambiado, es que no son las mismas que había a lo mejor hace 3 años. Por supuesto, incluso decía yo antes que tiene un hijo, yo es que al paso que vamos, no sé, o va a tener un hijo, no sé si no puede incluso heredar el trono dentro de X años su hijo, ¿no? Eso ya lo hizo. Esto lo digo de broma, evidentemente, 18, esto es broma. Sí, sí, por eso quiero decir que... Él está hasta el 18, y ganando unas elecciones, previamente, claro. Lo que quiero decir es que la situación de Feijóo en este momento es tan fuerte que no tiene que plantearse esas decisiones, puede hacer lo que ha hecho, porque cualquiera diría que todo va bien en Galicia. ¿Tú dirías que es el líder político mejor situado en estos momentos en España? Hombre, yo tampoco tengo una visión panóptica que decía. No hay ninguna mayoría absoluta. Probablemente sí, o sea, a tu pregunta, probablemente sí. ¿Por qué además? Porque es que él es visto dentro del Partido Popular como un posible, como un claro, posible relevo de Rajoy, ¿no? Llevaba todo el argumentario bien. Sí, es verdad. Se lo sabe. Con el argumentario completo. Seguir hablando, a lo mejor... A lo mejor tú quieres que no yo sigamos teniendo récord de exportaciones. Yo renuncio para que tú puedas seguir exponiendo tú el argumentario ese que ponéis siempre, que es el del mitin. Has dado un mitin perfecto. Es decir, habéis dicho las mismas
eso que decís en todos los sitios. Pero vayamos a Que lo eso del es lo gobierno. que no te gusta a ti. No, a mí me ti te encanta. gustaría A mí me encanta. A ver, revertir esas venga, cifras, claro. Vamos a ver, Lo entiendo. yo creo que Feijóo está cómodo con este gobierno, es decir, yo creo que está cómodo y además este es el gobierno que le gana las elecciones y este es un gobierno que, como decía Fran... No, es un gobierno de un perfil político Claro, el que quiere muy Feijóo. bajo, El muy que tuvo bajo. siempre, es que cuando ha tenido Feijóo en estos 8 años, alguien que le haga un poco de Es sopa. decir, en este momento Feijóo lo que quiere, ¿ha tenido Feijóo gobiernos de perfil político alto? Ninguno. No, ninguno. Ha tenido Fraga gobiernos de perfil político alto. Feijóo no ha tenido ninguno porque no quiere que nadie le haga sombra. Lo que pasa es que dentro de poco va a tener que hacer cambios, es decir, en un par de años, si hay candidatas a Elecciones municipales, elecciones municipales, va a tener que hacer cambios. Lo hizo hace ya 2 años. Hace 8 meses que no los hace y además, fijaos en una cosa, en este momento no hay ningún grave problema en ninguna consellería, excepto lo de la sanidad, del Álvaro Cunqueiro de Vigo, que Pero ya lo se está mantiene, haciendo que ya bien, está Vázquez bajando, Almuña o sea, lo está que ya haciendo no tiene nada. No hay ningún grave problema que motive que haya que cambiar un... Sí, ninguno está consejero. quemado. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Heat Building. Off the record! Baixaban pola escaleira os 3 tenores porque baixar unha escaleira sempre un bo comezo para darlle épico ao asunto. Tanta épica, tanta tensión dramática, bastaba ollar a Carlos Príncipe. E claro, por non estropear o momento, ninguén se lles achegaba. Que parece todo moi guai, pero quitamos a música... E aquelo era tela de incómodo. E ora que? Veña, dalle. E bueno, polo menos a cousa rincou, pero algo lle pasaba a Rajoy, que estaba un pouco pesado. Presidente da Xunta de Galicia, a don Alberto... Ahora vas tú. Pero é que andaba nervioso. Primeiro porque, bueno, imos dicir que o de improvisar non é o seu. E despois, que se cadra pensan que é sinxelo, pero estar entre os colegas e ser o único que non se sabe o temazo que está pinchando o DJ, é duro. Pero aínda é máis duro... E saiban que, ademais, era un público difícil. Os presidentes de Salvor, Laxe e Touriño. Estaban Laxe e Touriño, bueno, emocionadísimos. E tamén por valores compartidos. Pero bueno, foi rematar a treboada e miren que faciana de felicidade pura levaba o presidente. E a cousa foi xa como a seda, salvo polo tempo que, bueno, pero tamén Leticia e Felipe casaron con Choiva e ben Cuqui que lles quedou todo. Ai, a meteoroloxía, ese tema de eterno debate. No, es una pena que llueva, pero se moja, ¿no? La mayoría está empapada. Bueno, e hoxe tocaba xurar ou prometer, que se ve que dende a pasada legislatura esta debeu de adelgazar o Estatuto de Autonomía, que algúns tiñan a postura medida de xurar ou prometer da outra vez, sobre un libro máis tocho. Vese que por iso lles quedaban as maus levitando. Pero que está claro que podemos confiar na capacidade dos conselleiros. Por algo repiten. Eso sí, todos teñen o mesmo discurso. Observar e facer cumplir a Constitución E o Estatuto de Autonomía. e as demais leis de Galicia e do Estado. Palabra por palabra, só cambia o cargo, Ao meu mandato como conselleira do Mar, Como conselleiro de Sanidade. como conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Pero, eso sí que dicilo, teñen que pasar follas ata que atopan o seu discurso porque deixar o azar lembrarse do seu cargo é demasiado improvisar. Entre iso e o superdiscurso de Rueda que nun momento dado debeu de pensar O que se notara que levaba máis tempo, sobre todo comparado co Lozanas e co Guapas e Lozanas. Pero que estás dicindo, Alfonso? Arranxa isto. vou facer que se notou sempre nas Pois, a legislatura miñas prometer compañeiras, promete. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Old Heat Building. Off the record! Un momento delicado, porque el Partido Socialista ha sido siempre un partido de gobierno, un partido que estaba ahí en el primero o en el segundo puesto y ahora se encuentra luchando de repente por el tercer puesto. Y además es que ha ocurrido una novedad, de que el Partido Socialista, que era como el partido hegemónico dentro de la izquierda, de repente se ve obligado a competir con otro partido de izquierda, pues Podemos, que le está plantando cara y en algunas comunidades autónomas como la nuestra, por ejemplo, pues lo ha terminado superando en las últimas elecciones. Por tanto, es un momento diferente y difícil, por supuesto. esa guerra entre, por entendernos,
no sé resumir mucho, entre sanchistas y susanistas, ¿también se vive en el Ayuntamiento de Madrid? Bueno, esto es una guerra que hay que relativizarla, ¿no? Dentro del Partido Socialista pues existen pugnas, existen muchas familias y todas están llamadas o intentando conseguir pues, la hegemonía dentro del partido pues, para llevarla pues, a ese lugar bajo el sol. Entonces, en ese sentido, sí que existe pues, una cierta lucha entre bandos en el Partido Socialista, pero llamarlo pugna o llamarlo guerra abierta, pues me parece hasta cierto punto exagerado. Lo que sí que hay son diversas familias, y esas familias pues, tienen una concepción diferente del partido y el Ayuntamiento de Madrid no es una excepción. Bueno, las pugnas entre familias a veces son muy dramáticas también, quiero decir. Pero son entre familias. Entre familias no quiere decir nada. Hay grandes familias que acabaron muy mal entre ellas, entre los miembros de la misma familia. Eso puede ocurrir, pero generalmente al final pues, se está hablando pues, de disputas entre hermanos y las disputas entre hermanos al final siempre se atenúan y el tiempo hace que vuelvan a confluir y vuelva a reinar otra vez la armonía. Tú te veo optimista a pesar de la que está cayendo. Estás en el Ayuntamiento de Madrid, como decía. ¿Qué tipo de alcaldesa es Manuela Carmena? Bueno, Manuela Carmena es una alcaldesa, primero, de izquierdas. Es una alcaldesa ecléptica y es una alcaldesa que cree en lo que hace. Y entonces lo que trata de conseguir es, dentro de la heterogeneidad que hay dentro del Pleno y también dentro de su propio grupo, pues intenta conseguir una unidad pues, para gobernar en beneficio de lo que siempre han sido sus ideas, por los desfavorecidos. En ese sentido, pues goza de todo mi respeto y, por supuesto, también el apoyo mío y de mi grupo. ¿Pero dirías que es una alcaldesa que le va a venir bien a Madrid? Bueno, el problema es lo que no es la alcaldesa. Es decir, ahora Madrid, que es el grupo que preside la alcaldesa, pues lo mejor que tiene es precisamente la alcaldesa. El problema que tiene, pues que tiene tres grupos muy diferenciados, pues que tiene Izquierda Unida, tiene Ganemos, tiene Podemos, y que esos tres grupos pues pugnan entre sí y tienen conflictos constantemente. Entonces esos conflictos lo que hacen es, primero, que estén mal avenidos entre ellos y luego que no den una unidad a la actuación del ayuntamiento. Por lo tanto, pues el Ayuntamiento de Madrid pues necesita pues una unidad, necesita pues una coherencia interna que le puede dar otro partido o le puede dar pues otro grupo que encabece pues la alcaldía. Pero insisto, Manuela Carmena es tal vez lo más aprovechable de ello porque es la que está actuando como de árbitro, como de moderadora e intentando pues aunar voluntades y que eso no sean conflictos constantes. A la vista de la experiencia de Madrid, teniendo en cuenta que estamos hablando de la capital del Estado y de esas dificultades de coordinar que tú observas en Ahora Madrid, ¿qué futuro le concedes bueno, a esta opción política, digamos, que surgió coincidiendo con la crisis económica y en la que mucha gente encontró una alternativa como consecuencia de los fallos, si se me permite la expresión, de los partidos convencionales? Sí, bueno, vamos a ver, futuro, yo creo que tiene futuro. Estos han venido para quedarse, lo que pasa que un futuro que probablemente pues, no sea tan brillante como lo que ellos vaticinan. Es decir, aquí es un partido que ha venido, que es un partido de izquierdas y representa a la izquierda, pero no olvidemos que es la izquierda extrema. Por lo tanto, pues España no es un partido de extremos, el gobierno que siempre ha ganado las elecciones es un gobierno lo más centrado posible y por tanto pues lo que yo creo es que al final pues bajarán las mareas, el nombre de la marea gallega está muy bien puesto en ese sentido, pues bajará la marea, bajará la participación en cuanto a estos partidos, este partido en concreto extremista y el Partido Socialista volverá a recuperar ese espacio. Por lo tanto, creo que por un lado, aunque hayan venido para quedarse, pues se incluirán dentro de lo que han nacido, que es la extrema izquierda y dentro de ese espectro. Recuperar el espacio, decías, por parte del Partido Socialista, ¿haciendo qué o de qué manera? Porque me parece que es en lo que no se acaba de poner de acuerdo todo el mundo. Sí, de hecho, pues hay varias opciones, ¿no? Pues veíamos al anterior secretario general pues, que ponía como ejemplo Podemos como el partido al cual tiene que parecerse el Partido Socialista. Hay desde luego pues, otro esquema en el cual el Partido Socialista debe buscar en el centro pues, los votos sin perder tampoco los votos de la izquierda. Entonces, también hay un caladero de votos que se ha perdido, ¿no? Que es el voto de los jóvenes. El perfil del votante socialista es una persona de izquierdas y mayor de 45 o 50 años. Entonces, ahí el Partido Socialista lo que tiene que hacer es lo que ha hecho siempre, desde posturas sociales, después de posturas moderadas, pues tratar de ser una alternativa de izquierdas para todos los ciudadanos. Pero, insisto, ¿con qué claves? Porque la socialdemocracia está en crisis en toda Europa y parece que la discusión, ¿tú eres más partidario de iros más al centro, digamos, o iros más a la izquierda? Bueno, ahora que está tan de moda pues, la transversalidad,
Pues pienso que el Partido Socialista en ese sentido pues, tiene que apostar por ello y preocuparse por los problemas de las personas. Pues, por ejemplo, tenemos un problema de pensiones muy claro que hay que resolver, pues es ahí tiene que estar el Partido Socialista con una propuesta. Tenemos propuestas del desarrollo de la reforma educativa. Tenemos propuestas también de algo que es muy importante, que es el paro, ¿no? Es el principal problema de los españoles en la última encuesta del CIS. Entonces, lo que tiene que tratar el Partido Socialista es de propuestas, primero de izquierdas, pero también transversales, dar una respuesta a los problemas del ciudadano medio. Bueno, estamos comentando la victoria de Donald Trump todos estos días, el gran terremoto político probablemente del año, esa visita que está cursando aquí Barack Obama, y una palabra que hoy queremos analizar, que es la palabra populismo. Hay quien considera que Trump ha llegado o va a llegar en enero a la Casa Blanca utilizando el populismo, y hay quien considera, lo trasladaré a la mesa también, que Podemos ese entorno es también populista. ¿Tú crees que ahora Madrid, que es lo que tú conoces mejor, ha ganado ejerciendo el populismo? Bueno, sin duda, eso es precisamente lo que lo ha llevado hasta ahí. De hecho, las agrupaciones, las organizaciones sociales, pues lo que están diciendo es, os hemos votado, pues ahora tenéis que actuar en consecuencia para defender a lo que es la gente, entendiendo la gente, pues bueno, pues por las capas más desfavorecidas, ¿no? Entonces, por supuesto que han llegado ahí pues por ser populistas. La palabra populista no tiene por qué ser una palabra peyorativa, puede ser una palabra positiva en la medida que se acercan a la gente y ellos son coherentes y siguen su esquema. Yo creo que es lo que quería la gente. Las personas se habían quedado un poco desasidas de los políticos, consideraban de que los políticos pues no representaban, entonces eso ha sido lo que ha dado lugar a que haya nacido esta corriente populista y que haya tenido el protagonismo que tiene. Domingos, eu non sei que impresión xornalística tes ti da figura política de Fernández de Mesa, coñecido, como decíamos aquí, especialmente pola xestión que fixo durante a crise do Prestige. A ver, eu penso que esta é a típica noticia que Uxía debería dar con risas enlatadas, non? Así que a grabación de fondo e facendo unha composición, porque a verdade que ten varios detalles que conducen a estarnos rindo aquí toda a noite, non? A ver, é un despropósito de facer un retrato deste tipo, que sexa para uso persoal ou non, que ao mellor tiña outro tipo de destino e ao final quedase... Como consecuencia de que se publicou... Exactamente, ao mellor quedase no ámbito privado, ou se xa non se estilan, ademais, ese tipo de retratos, salvo alguén que ao mellor queira aparentar ou ostentar algo que realmente non é, non? É dicir, hai en moitas institucións se conservan retratos de persoas que pasaron por elas, non? No Parlamento de Galicia... Esta afán por los retratos, a mí es una cosa que siempre me sorprendió mucho, esta necesidad que la gente tiene de ser retratada, ¿no? Es una cosa como... Pois un exemplo que coñezo ben, por exemplo, no Parlamento de Galicia tamén hai... Unha galería de retratos. Hai a sala de retratos que temos ali, dende Rosón, pois, ata agora, non? Pero xa os últimos é unha fotografía. Non pasa nada. É dicir, un retratiño ben feitiño, cun fotógrafo recoñecido ou que sea, pero ben posto e tal. Os retratos cargos o demo, porque mira, tamén hubo lío co de, como se chama, Bono, non? Co de retratos de Bono tamén, porque foi unha factura tamén... Esa é unha cousa, a ver, é un vestixio que quedado pasado, aparte de que son moi caros, non? É dicir, xa ca fotografía que funciona perfectamente para todo, non? Xa hai obras de arte en museos feitas de fotografía, por tanto, non ten moito sentido seguir co óleo. A ti gustan os retratos tamén. Yo quería alabar el gusto de quien ha montado el reportaje, porque empieza con la música, con una saraband, que esto es, esta saraband famosa, yo creo que es de Händel, pero no estoy seguro, es la apertura de la película de Barry Lyndon, que es la historia de un oportunista durante el siglo XVIII, o sea que está muy bien, basado en la novela de Thackeray, ¿no? Y luego, yo creo que nunca mejor que en este caso, esa frase que yo he citado muchas veces, que tú conoces bien, la de todo lo exagerado es insignificante. Yo creo que le va al pelo a este caso, ¿no? Bueno, este gusto por los retratos, no sé si os sugiere algo esta historia, o te sugiere algo, Gonzalo? Sí, a mí o que me sugiere falta de respeto pola Guardia Civil. No solo retratos, sino que nomeen como director da Guardia Civil a alguén como Arsenio Fernández de Mesa, absolutamente coñecido de todos. Entre outras cosas, un mentiroso. É dicir, un tipo, el Domingo decía moi ben, é un tipo que lle gusta aparentar, efectivamente lle gusta aparentar, como lle gustaba aparentar no seu currículum, méritos que nunca tuvo, e como é ben coñecido que o tipo se atribuiu títulos que tampouco nunca tuvo. Entón, a mí me parece que alguén que dirixe os corpos de seguridade do Estado debe ter unha ética fora de toda dúbida, porque vai a manexar unha actuación dos poderes públicos moi sensible. E entón, en esa ética fora de toda dúbida,
Arsenio Fernández de Mesa es periférico a unos niveles extraterrestres. Periférico no, que salía moi ben nas fotos sempre ao lado de Rajoy. De todas maneras, hai tan unha cosa, periférico, tan periférico No é periférico, tanto na oposición como no goberno, sempre que había unha foto de Rajoy pero andaba. hay que reconocer que en el caso de la Guardia Civil, por desgracia para la Guardia Civil, el nivel lo han puesto en un nivel, en una cota que es difícilmente superable. Es decir, un cuerpo que ha presidido, que ha dirigido no puede mantenerse alguien como Cuco ahí. Yo reto a cualquiera que me diga una única cosa positiva de este individuo. Este es el típico pícaro, ¿no? De que llega a un puesto sin cualificación. Exacto, pero es que además que en el currículum pues ya demuestra esa picardía, pues se viste de militar sin ser militar, y entonces pues eso genera pues cierto choteo, cierta risa, pero es que lo preocupante es que sea el director de la Guardia Civil, claro, ¿no? Y que una persona pues que llegue ahí, pues bueno, Cuco, pues por ser amigo, pues presuntamente, pues del que ahora es presidente del gobierno, y que no tenga ningún tipo de cualificación para coger y desempeñar ese puesto, y que desgraciadamente pues esa falta de cualificación pasa factura, pues toma decisiones inapropiadas. Pues el tiroteo este de Melilla es una cuestión muy grave, o el Prestige. Pues el dibujo que haría Forges, ¿no?, de esta situación, porque sería emblemático de la situación, pero bueno, lo malo es que estamos en una situación de tanta dureza, de crisis, etcétera, que la gente que tenga que soportar este tipo de histrionismos, porque es que ya no tiene otra calificación, a mí me parece impresentable. Es decir, Off the record. Podrá ser muchas cosas, pero si hay algo que nunca, jamás podrán negarle a Donald Trump, es algo que es obvio para cualquier ojo humano. Y no es que cada día esté más naranja. Tengan cuidado cuando se hagan el zumo por las mañanas, no vaya a ser que el cítrico les grite en inglés. Tampoco nos referimos a que tenga la boca que siempre parece que va a tocar la armónica. Ni a que todo el clan ya esté en la final del casting del remake de La Familia Addams. Solo que estos dan más miedo. No es ni siquiera que en su equipo de campaña sean súper originales. With the simple guiding philosophy, let Trump be Trump. ¡Oh! ¡Qué innovadores! ¡Qué gran frase! No lo habíamos visto nunca antes. You have a strategy for all this? I have the beginnings of one. What is it? I'm gonna try that for a little while. No. La conclusión es que este tío es, sin duda, una de las personas más horteras del planeta. Madre del amor hermoso. Visitemos su casa porque merece la pena. La decoración es lo más parecido a la resaca que puede dejar en un apartamento una orgía súper loca de civilizaciones. Para que se hagan una idea, si los interioristas de la corte de Luis XIV, los diseñadores de los baños de Mesopotamia, los escultores griegos, toda la peñita de la Bauhaus, si Bernini y todos sus amiguetes del barroco italiano, se trajesen a los impresionistas de botellón, si los mosaicistas romanos y los más melómanos del imperio austríaco se corriesen el fiestón de sus vidas, esta casa sería el resultado. Presidents, kings, they walk in, they look around, and they really can't believe what they're seeing. Este piano blanco, de cola por supuesto, ¿para qué lo querrá esta gente? Pues para hacerse estas fotos con tanta clase, que solo la sesión de la boda de David Beckham podría acercarse mínimamente a su altura. That's what I do good job. Claro que sí, fenómeno, porque ¿quién querría una cutre casa rústica como esta pudiendo lavarse las manos en grifos de oro? Esto es sabido, oro igual a clase, igual a estilo. Y fíjense qué puertas, todas llenas de diamantes, pero sin pasarse, que lo sobrecargado agobia un poco. Y ala, a seguir decorando, que después de esta maravilla visual, ya toca el asalto al despacho oval. Moreno, le voy a poner aquí unas columnas dóricas, jónicas y corintias bañadas en oro, que verás tú. Off the record.